el futuro de Addressable Media. ¿Qué es Addressable Media? Primero, Addressable Media es la capacidad de identificar a una persona en sus múltiples dispositivos y dirigir una publicidad personalizada. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, que cuando yo estoy navegando diferentes páginas web, estoy en internet un día, entonces cuando estoy navegando por ahí veo 50 anuncios seguidos y el mismo anuncio. Eso para mí es una mala experiencia de publicidad, porque el contenido que estoy viendo, claramente si después de 10 impresiones o vistas del mismo anuncio no interactúe con ese anuncio, es porque probablemente no me interese. Entonces, poder poner un límite a la cantidad de veces que yo vi un anuncio particular es Addressable Media. Otro ejemplo es, por ahí estoy comprando un producto. El retorno. Estoy comprando un producto y lo que me sucede es, llego al final del flujo de compra y por ahí me voy de esa compra. Yo lo que puedo hacer con Addressable Media es ofrecerle a esa persona que se fue en otros sitios web una oferta del mismo producto o por ahí un producto similar con una característica diferente que me haga finalmente decidirme y comprar ese producto. Esos son todas características de Addressable Media y las podemos separar en 4 principales características. La primera es medición y analítica. La segunda es retargeting. La tercera es segmentación y la cuarta, control de frecuencia. Estos son los casos de uso que están amenazados en el 2023 cuando Chrome, Google Chrome, el navegador de Google, elimine las third-party cookies. Entonces, en la industria, si ya lo vieron en nuestros eventos anteriores, lo que viene sucediendo es que venimos hablando sobre las diferentes alternativas que está proponiendo la industria para poder reemplazar cada uno de esos casos de uso con la tecnología que funciona por detrás. Esas 5 casos de usos esas 5 propuestas son Full First Party Data. Full First Party Data, que se trata de que cada medio funcione separado, totalmente separado en su entorno, y cada persona dentro de ese medio es un individuo y por fuera de ese medio es otra persona totalmente distinta. Entonces, así funcionan los walled gardens, por ejemplo, donde dentro de ese walled garden tienen muchísima información sobre mi persona, entonces tienen buenas capacidades para cubrir sobre segmentación y sobre los diferentes casos de uso. No es tan bueno cuando salís por fuera de los walled gardens, en donde cada medio no tiene esa cantidad y ese volumen de tráfico y de datos, entonces no es tan buena en ese aspecto. Después tenemos los browser APIs, que son una alternativa que Google está proponiendo, todavía está muy verde, pero es básicamente que la decisión de la publicidad y la medición se traduzca directamente al navegador del usuario. Y son diferentes APIs que entonces vamos a poder utilizar para poder medir o para poder segmentar. El tercer caso de uso es el de Data Clean Rooms. En este caso de uso tenemos 2 compañías que tienen datos y que lo que hacen es querer compartirse esos datos, entonces arman un Data Clean Room en donde hay una tercera compañía que es la encargada de arbitrar ese traspaso de información. La cuarta, es la ya conocida por todos, es contextual, es poder hacer mis campañas publicitarias dirigidas hacia el contenido del medio que está viendo el usuario y no al usuario. Y luego tenemos la cuarta, que es la de los IDs universales. Los IDs universales son los que intentan justamente generar addressability en la Open Web. Entonces, el paradigma que nosotros creemos que mejor resuelve la addressability es los Universal IDs.
para contarles de nuestra solución de Universal IDs, primero les voy a contar un poco de cómo funciona el ecosistema de publicidad digital hoy en día y cómo hacemos para obtener ese addressability en Internet. Acá tenemos un ejemplo de un sitio web, example.com, y en este sitio web el sitio libera espacio publicitario que se llama inventario para que diferentes anunciantes puedan mostrar una publicidad dentro de ese sitio. El navegador, por otro lado, el que yo estoy utilizando para entrar a los sitios web, el navegador tiene dos bases de datos diferentes para alojar información. Primero, una base de datos first party, que esa base de datos first party, ¿quién puede guardar información ahí? El sitio que estoy visitando en ese momento. Ese sitio puede guardar cualquier tipo de información que quiera en esa base de datos first party, que es la que yo estoy navegando en la barra de dirección. Entonces, example.com, por ejemplo, lo que va a poder hacer es guardar un identificador que quiera. Puede ser aleatorio, o puede ser un email que yo me registré, puede ser lo que quiera. Por ejemplo, puede guardar un ID de sesión. Cada vez que nos logueamos en un sitio web y seguimos haciendo visitas de páginas dentro de ese sitio, se guarda en esta base de datos ese identificador que me permite no tener que loguearme constantemente dentro de ese sitio. Y luego tenemos la base de datos third party. ¿Cuál es la base de datos third party? Bueno, en un sitio web que yo estoy visitando, además de cargar la información de esa página, también hay diferentes dominios o compañías que están sirviendo recursos a ese sitio web. Por ejemplo, una imagen o un código JavaScript. Esos recursos se cargan de otro dominio, de, por ejemplo, retargetly.com. Retargetly, al estar presente en ese sitio, tiene acceso a guardar datos también. ¿Qué datos puede guardar? Los que quiera. Y nosotros, por ejemplo, guardamos un ID anónimo de ese usuario en esa base de datos third party. ¿Qué es lo interesante de esto? El cambio que va a venir es, por si no se lo imaginaba, las bases de datos en realidad se llaman cookies en esta industria, en el navegador, y las cookies de terceros van a desaparecer. Significa que esta base de datos de terceros va a desaparecer. Hoy en día, nosotros, cuando a ese usuario le asignamos un identificador aleatorio en un sitio, en el primer sitio, todas las visitas subsecuentes, siempre que nosotros estemos en ese sitio, vamos a poder reconocer a ese usuario con ese identificador que le pusimos antes, y eso es lo que nos permite a nosotros brindar addressability, poder entender todo el camino del usuario a medida que va navegando los diferentes sitios web. ¿Qué pasa? Al eliminarse esta posibilidad, no vamos a tener más la posibilidad de guardar ese identificador en esa base de datos tercera. Para recapitular, vamos a tener estos tres sitios. Un ejemplo, tenemos tres sitios. El primero es el medio 1, que tiene interés en deportes en fútbol. Tenemos el sitio e-commerce, en donde el usuario tiene un interés en comprar un auto. Y tenemos el medio 2, en donde el usuario tiene, no sé, declaro de edad 32 años y tiene interés en recetas de cocina mediterránea. Mediante esta base de datos tercera, nosotros podemos armar, detectar cada uno de los intereses y los datos de ese usuario. Podemos armar más o menos una idea de segmentación de quién es. Lo interesante es que si yo, anunciante, quiero mostrar una publicidad a gente de 32 años, yo, bajo este paradigma, lo puedo hacer en medio 1, en sitio e-commerce, y en medio 2. Pero, en el próximo paradigma, solamente va a poder el medio 2 mostrar publicidad a ese usuario bajo esos criterios de targeting. Acá lo interesante es que esto funciona igual para todos. Entonces, si yo quiero, como anunciante, impactar a la gente que le interesan los deportes de fútbol, solo voy a poder hacerlo en el medio 1. Entonces, volvimos medio a contextual. Este es el esquema que va a pasar en 2023 y es lo que sucede hoy para Firefox y Safari, que es menos del 10% de las visitas en lo que es el mercado de Latinoamérica. Entonces, sabiendo que esta es la realidad que se viene, ¿cómo podemos recuperar
estas funcionalidades sin comprometer a la privacidad de los usuarios de Internet. Así nace IDX, nuestra solución de IDs universal para Latinoamérica. ¿Qué es lo que buscamos con IDX? Entonces, es asignar un identificador persistente, pero que a la vez sea seguro para que proteger la privacidad del usuario y para que a su vez sea accesible. ¿Y qué significa accesible en este contexto? Bueno, el mercado de la publicidad digital es bastante complejo. Eso que es mostrar un anuncio en un sitio web, por detrás tiene mucha tecnología desarrollada para los diferentes casos de uso. Y IDX tiene que ser el lenguaje de comunicación entre todas estas diferentes tecnologías. IDX tiene que estar presente en los publishers, en los sitios, para poder generar el ID ante el volumen de usuarios. Nosotros vamos a tener que poder a cada usuario asignarle un IDX, un identificador único, para poder reconocerlo y hacer campañas people-based. Por el otro lado, tenemos a los SSPs, los Supply Side Platforms. Son las tecnologías que nos permiten disponibilizar el espacio publicitario de un publisher y ofrecerlo a diferentes compradores. Entonces el SSP tiene que poder leer esos IDX y los tiene que poder distribuir a los diferentes compradores. Todo en un entorno seguro. Luego tenemos los DSPs, que son las plataformas en donde los anunciantes compran publicidad programática. Compran publicidad en todos los sitios web que quieran al mismo tiempo. Entonces los DSPs, que son los Demand Side Platforms, tienen que poder leer ese IDX y saber cuáles son la segmentación, los criterios de segmentación. Tienen que saber cuántas veces le mostró un anuncio a cierto usuario, etc. Entonces tiene que poder manejar IDX también. Luego tenemos a los DMPs, que son las plataformas que se encargan de administrar los datos, que son las plataformas que se encargan de poder manejar la información de mi sitio y colocarla en las diferentes plataformas que yo quiera, los DSPs, por ejemplo, para poder utilizar segmentación en mis campañas. Y por último tenemos a los clientes, que ya tienen información de sus usuarios y la tienen atada a diferentes identificadores. Bueno, esos también tienen que poder entender IDX y tienen que poder utilizarlos para poder conectar con todo el sistema. Entonces, está claro, tenemos todo el ecosistema que tiene que tener IDX, pero lo que más nos importa es que pueda identificar a un individuo, ¿no? A una persona. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para recuperar esta funcionalidad que perdimos de forma segura? Esto que ven ahora es las diferentes variables que todos los que navegamos estamos dejando como huella en cada una de nuestra navegación. Todos estos atributos son característicos de nuestra navegación. Entonces, cuando yo visito un sitio, estoy dejando todos estos atributos. Y no son todos. Yo acá puse 28, pero hay más todavía. Estos atributos son los que potencialmente podríamos usar para construir una visión unificada de una persona. Pero con estos datos, entonces, surgen 3 algoritmos diferentes por los cuales nosotros podemos construir un identificador universal. Esos 3 atributos diferentes son fingerprint, probabilístico y determinístico. Fingerprint es la capacidad de generar un ID en donde yo agarro cada una de las variables que me interese y lo que voy a hacer es, a cada valor de esas variables, los voy a concatenar y eso me va a dar un choclo gigante de texto. Ese texto es mi ID. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo user agent, IP, default language, entonces mi ID podría llegar a ser Chrome, la IP y el español. Todo eso podría llegar a ser mi ID. Entonces, de eso se trata Fingerprint, de simplemente agarrar variables duras, concatenarlas y asignar ese ID, ese atributo a la persona.
Nosotros decidimos no ir por este algoritmo porque creemos que es muy intrusivo y utiliza demasiadas variables y además tiene algunos problemas que, por ejemplo, cuando navegamos en modo incógnito a fingerprinting no le importa, porque las variables duras siguen estando en cualquier tipo de navegación. Y eso es anti-privacidad para el usuario. Entonces decidimos no utilizar este tipo de algoritmo. Luego está el algoritmo probabilístico y el determinístico. Estos son los dos algoritmos que utilizamos para la construcción de nuestro identificador IDX. Y ahora les voy a explicar cómo funcionan más cada uno. El algoritmo determinístico utiliza solo data declarada. Esto es lo que utilizan en su mayoría los walled gardens. Cuando se ingresan en Facebook, por ejemplo, declaran el email. Entonces, Facebook tiene todo su grafo atado con un dato determinístico que es el email. Nosotros podemos hacer lo mismo, obviamente. Entonces, en aquellos sitios que exista data declarada del usuario, vamos a poder linkear IDs first party, los IDs de los usuarios dentro de los sitios, a un ID universal. ¿Cómo es esto? Bueno, en momento 1 tenemos yo, federico@retargeting.com, me registro en un dominio y tengo mi ID first party en ese sitio. En ese sitio tengo el ID X, pero me registré con mi email. En otro momento, en otro sitio, o en el momento 1, en la slide, hago una visita a otro dominio, pero también uso mi email. Entonces, en un momento 2, ya nuestro sistema va a reconocer que hay un link directo entre los emails del mismo usuario y automáticamente me va a poder asignar como un identificador directo que une a estas dos first party IDs, pero que ahora son una persona. Obviamente esto tiene un problema. El problema, claro, es que no todos los medios utilizan un dato duro como el email, o el número de teléfono, o el identificador nacional. No todos los medios utilizan este tipo de login. Incluso muchos no requieren nada, simplemente usan contenido. Tienen contenido abierto. Es la gran mayoría, es el caso de Latinoamérica. Entonces, por eso desarrollamos también el algoritmo probabilístico para poder obtener escala en la región. Porque una ID universal que no tenga escala tampoco tiene sentido para los anunciantes. Entonces, para el algoritmo probabilístico de asignación de IDX, elegimos 3 variables. La IP, el site ID y el timestamp. Y esto es un poco más complejo de explicar, pero voy a intentar resumirlo a grandes rasgos. Lo primero es, nosotros tenemos muchísimos first party IDs. ¿Qué son first party IDs? Bueno, son los identificadores que yo tengo en cada sitio web diferente, en cada dominio. Entonces, nosotros tenemos un listado enorme de esos first party IDs y además tenemos esas 3 variables que vamos almacenando de acuerdo a los eventos que suceden en cada sitio. Para que se den una idea, nosotros tenemos mucha data en la región, entonces no es fácil manipular todo este volumen de datos. Así que lo que hacemos para poder compactar el estudio es, tenemos un algoritmo de clusterización que separa estos IDs first party en vecindarios, en neighborhoods. Entonces lo que queremos hacer con eso es reducir el problema para poder tratar en un entorno más chico para poder comparar IDs con IDs. Y lo último que hacemos es, creamos una red neuronal, que esa red neuronal lo que hace es comparar un first party ID con un first party ID y te dice si son la misma persona o no. ¿Qué magia hay detrás? Las variables que vimos antes. Para que se den una idea, si yo soy un usuario que navego ciertos sitios web, por ejemplo, sitios de noticias, y navego a diferentes horas, a la misma hora todo el tiempo, si voy navegando y veo noticias en ese horario con determinada IP, y al otro día hago lo mismo, y al otro día hago lo mismo, lo que estamos haciendo es entrenando con esa información, con esas variables, a la red neuronal. Que lo que nos permite finalmente es, cuando yo le pase esos 2 first party IDs a la red neuronal, ese clasificador me va a retornar si es o no la misma persona. Así es como nosotros logramos achicar el problema, comparar IDs y finalmente asignar IDX
a cada uno de los first party IDs que fueron visitando los diferentes sitios web. Ejemplificando cómo sería en el día a día, en el momento 1, yo, por ahora soy 2 usuarios diferentes, entro en un horario, en un dominio con una IP, y tengo mis first party IDs, mis IDs dentro de ese dominio. En un momento 2 sucede lo mismo, en un momento 3 sucede lo mismo. En un momento 4, el algoritmo procesó y ya detectó que este first party ID 4000 y este first party ID 3532 son la misma persona. Entonces, lo que hacemos es, podemos asignar el mismo IDX a ese usuario. Entonces, todo muy bonito, está bueno. Acá tenemos la imagen de cómo quedaría finalmente bajo la anterior, en el anterior paradigma se habían cortado. Ahora volvemos a tener la misma capacidad de perfilado de un usuario bajo un IDX unificado. Todo muy lindo, pero ¿cuál es entonces la capa de seguridad, ¿no? Porque estamos volviendo para atrás, pero no queremos volver para atrás en términos de seguridad, queremos seguir preservando la identidad de nuestros usuarios. Queremos poder cuidarlos y no volver a pasar por lo mismo, ¿no? Queremos una construcción de un proyecto a largo plazo. Entonces, por eso construimos varias capas de seguridad en IDX para poder cuidar al usuario. Lo primero es que cada una de las URLs, cada uno de los dominios, cuando se guardan IDX, si bien es el mismo IDX en un sitio y en el otro, tiene una encriptación por dominio. Entonces un usuario o mismo un medio, si ve todos sus IDs, todos sus IDX, lo que va a ver es los IDX para su sitio. Y no los va a poder cross-referenciar con otro medio directamente. Va a tener que utilizar los canales de publicidad digital. De esta forma cuidamos al usuario para que no se vuelva a armar un perfilado sin que las reglas estén claras. Por otro lado, esa clave de encriptación rota cada 30 días. ¿Qué significa? Cada 30 días un ID dentro de un medio cambia y no es el mismo. Si bien por detrás sí lo es. De esa forma también vamos haciendo que vayan fluyendo los IDs, vayan cambiando y sea mucho más difícil volver a tener trazabilidad de quién es el usuario final. Además, los usuarios, los consumidores finales, siempre se pueden dar de baja de este mecanismo porque tenemos nuestro servicio de opt-out para que se puedan eliminar de cualquier tipo de asignación de ID. Además, nuestro producto es compatible con cualquier Consent Management Platform. Seguramente en Brasil ya estén muy en tema, obviamente en Europa también. Los mercados van cambiando sus regulaciones y algunos mercados ya requieren que el usuario habilite por default ser traqueado y para eso se usan las Consent Management Platforms. IDX es 100% compatible con estas herramientas, lo que significa que cuando en un mercado como Brasil utilicen un CMP, van a poder utilizar IDX sin ningún tipo de problema. Además, nuestro algoritmo determinístico, que lo que dijimos es que es data declarada del usuario, pero internamente nosotros cuando guardamos la información, siempre utilizamos un valor que es en realidad el hasheo, se le llama hasheo del valor. ¿Y qué significa? Significa que ese valor, como por ejemplo federico@retargetly.com, se transforma y es un valor ilegible prácticamente. ¿Y qué tiene? Lo interesante es que no se puede volver para atrás, a diferencia de la encriptación. El hasheo, yo no lo puedo volver a convertir al valor original. No hay forma de hacerlo. Y por eso nosotros hacemos eso con los datos declarados. No necesitamos saber el email del usuario. Lo que necesitamos es que es un valor único y poder cross-referenciar ese valor único en otros medios. Y por último, como nombramos, nuestro algoritmo probabilístico utiliza la menor cantidad de atributos posibles para ser lo menos invasivo posible. Ok, esto está construido, está funcionando. ¿Cuáles son las métricas? ¿Qué me pueden mostrar hoy de IDX que esté funcionando hoy en día? ¿Cómo está funcionando? Bueno, hay más de 2.800 medios en Latinoamérica que utilizan nuestra solución de IDX. Es decir, están generando activamente IDX dentro de sus sitios, de sus medios.
Tenemos más de 5.000 millones de eventos por mes. Y esto es fundamental, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para poder construir una red neuronal como la que tenemos nosotros, necesitas mucho volumen de información, necesitas mucho volumen de eventos para poder clasificar cada vez mejor a los usuarios y que tu algoritmo pueda asignar con mucha precisión a la misma persona y no leer. Algo importante, IDX lo que está haciendo también es permitir conectar diferentes IDs de diferentes ecosistemas. Y esto es importante porque tiene un coverage del 100%. ¿Qué significa esto? Que cualquier ID first party va a tener un IDX asociado, siempre que tenga consentimiento. Y ya no hay más un tema de match rate, en donde solo el 60% se puede cookiar en el entorno. Ya no es así. Ahora nosotros podemos tener un coverage del 100% de los IDs first party pueden tener convertido a un IDX. Y ese IDX poder utilizarlo luego. Nuestra métrica también es por cada IDX, cuántos first party ID logramos conectar. Bueno, hoy en nuestro ratio es de 3. En promedio total, cada IDX tiene 3 first party IDs. Obviamente es una distribución. Hay muchos IDX que solo tienen un identificador. Hay muchos que tienen muchos más. 10, 11, 12, 20, etc. La precisión de nuestro algoritmo, de nuestro clasificador, de nuestra red neuronal hoy en día es de 81%. Esto significa que cada vez que comparamos un ID first party con un ID first party, hacemos una comparación y el algoritmo nos dice, este es el mismo IDX. Bueno, 81% de las veces eso funciona bien. Está contrastado contra nuestros datasets declarados y contra nuestra data de cookies third party que hoy en día todavía existen y lo podemos contrastar. Obviamente es un gran número para la industria, es un muy buen número para la industria y forma parte de nuestro roadmap. Nosotros queremos mucho más, obviamente, que el 81%, queremos llegar al 100%, esa es nuestra meta, pero para nuestro algoritmo inicial probabilístico la verdad que estamos muy satisfechos. Y por último quería cerrar con esto. ¿Por qué hacemos esto en Retargetly? Ante una industria tan cambiante, ¿por qué estamos constantemente generando nuevos productos, avanzando en producto, en nuestros roadmaps, buscando nuevas soluciones para los diferentes integrantes del ecosistema? Lo primero es, la Internet abierta es genial. A mí particularmente la Internet abierta me encanta. Todos utilizamos la Internet abierta todo el tiempo, todos los días. Todos leemos noticias. Yo lo uso para trabajar a diario. Mi mamá lo utiliza, como es chef, lo utiliza para ver recetas constantemente y cada vez mejorar más. Mi papá, que le gusta mucho el deporte, está constantemente viendo noticias de deporte. Todo eso conforma la Internet abierta. ¿Y qué es lo que queremos? Que cada vez haya más contenido, que cada vez haya más personas que creen sus sitios con su objetivo particular, generen contenido y las personas puedan tener acceso a más contenido sin tener que pagar por ello directamente. Por otro lado, queremos que los anunciantes puedan llegar cada vez mejor a los clientes, que puedan conectar de una mejor manera, que puedan no perder todas esas funcionalidades que son claves para poder hacer estrategias publicitarias de calidad. Y por último, pero no menor, que el consumidor no tenga que ver 10 millones de anuncios molestos dentro de los diferentes sitios web. Y que las publicidades que le aparezcan sean de suma relevancia, que agreguen valor y que decidan comprar a través de esas publicidades. Entonces, ante la pregunta ¿por qué lo hacemos? La respuesta ante nuestra visión es muy evidente, es cómo no hacerlo. ¿Cómo no hacerlo si la oportunidad está ahí? Los invito a todos los que están viendo esta charla a que se registren dentro de IDX. Se pueden dar de alta automáticamente y ya empezar a generar IDX dentro de sus sitios para poder prepararse para el 2023, que si bien parece lejos, está mucho más cerca de lo que creemos. Mi nombre es Federico Nieves, soy CTO y co-founder de Retargetly.
y les agradezco a todos por el tiempo y por haberme escuchado. Muchas gracias.